Hola hermanos, espero que se encuentren bien allí donde están. Queremos hacer este video muy cortito, pero realmente con un motivo muy importante, que es el de poder dar gracias. Queremos darle primeramente gracias a Dios por darnos el tiempo, los recursos y todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo estas grabaciones, estos videos. Pero también queremos saludar de manera particular a cada uno de los hermanos que ha estado orando por este ministerio, pero también ha estado compartiendo los videos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y realmente queremos pedirles a cada uno de ustedes que nos ayuden a poder compartir estos videos para que sean muchas las personas que puedan oír de este mensaje de salvación. Queremos contarles también que hay un grupo de hermanos que está orando de manera específica cada vez que se sube un video, y realmente algo muy importante eso para nosotros, porque todo ministerio se tiene que sostener con las oraciones de los hermanos. También tenemos novedades para el canal. Ahora Martín nos va a adelantar algunas de las novedades que tenemos en los próximos videos. Bien, como decía Gustavo, tenemos una sección nueva. En esta sección nueva le hemos titulado La Biblia dice. Y en esta sección, La Biblia dice, la idea es poder tomar temas muy particulares, como es en este caso el pecado, y ver qué dice la Biblia acerca del pecado. No qué dicen nuestros pensamientos, qué dice el mundo o qué dice la sociedad acerca del pecado, sino realmente qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, que es la fuente de verdad sobre este tema. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de una entrevista. Hay dos hermanos de la congregación que van a hacer esta entrevista y que van a responder a la luz de la Escritura sobre este tema tan importante. Uno de los hermanos es Gabriel Abdala, uno de los ancianos de la congregación, que él es el que va a responder sobre este tema. Así que los dejamos con este primer video, que lo puedan disfrutar, que realmente puedan aprender y también que lo puedan compartir. Bueno, en esta oportunidad estamos con Gabriel Abdala, Hola. pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en Barrio El Hornero, para tocar un tema tan fundamental y tan vital para el ser humano como es el pecado, porque hemos dejado como sociedad de considerar el pecado, hemos dejado de sociedad de ver los parámetros que Dios ha establecido. Gabriel, queremos de una forma sencilla, pero fundándonos en la palabra de Dios, hacerte algunas preguntas acerca del pecado. Y lo primero que quiero que determinemos obviamente es qué es el pecado. Pero yo te voy a pedir, antes de responder, que lo hagas obviamente con un fundamento bíblico, pero también que lo hagas de una forma sencilla para que aquellas personas que nos están escuchando puedan entender. Muy bien, vamos a ir a un texto de la palabra de Dios para explicarlo. Este mismo texto lo comenta de una forma muy simple. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el concepto bíblico de pecado tiene que ver con quebrantar la ley de Dios, con infringir la ley de Dios, con ir más allá de lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y tiene que ver, ya sea consciente o inconscientemente, con una rebeldía del hombre que nos lleva a quebrantar o a ir más allá de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y básicamente el pecado podríamos separarlo en dos tipos. Uno podríamos decir que es el pecado de comisión, es decir, aquel que yo cometo, aquel que yo hago cuando no debería haberlo hecho. Por ejemplo, esto puede ser mentir o robar o tener una actitud incorrecta hacia otra persona, un mal pensamiento. Todas esas son acciones que yo hago y no debería haber hecho. Pero otra clase de pecado es los pecados de omisión. Es cuando yo debería haber hecho algo y no lo hice. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3 se nos dice que yo no debo rehusar la ayuda a mi prójimo cuando tengo en mis manos con qué ayudarle. Entonces, debería haberle ayudado de alguna forma y no lo hice. Eso es un pecado de omisión. Bien, Gaby, vos decías que el pecado, en palabras simples, era infringir la ley. Ahora yo te pregunto, para infringir la ley hay que tener un conocimiento de esa ley. La persona o la sociedad o aquellos que nos están escuchando, que no tengan un concepto de la ley o no tengan de forma simple una Biblia en su casa, ¿puede conocer
el pecado puede experimentar el conocimiento de ese pecado? ¿Saber cuándo una persona peca o no? Bien, Dios ha puesto conciencia en cada ser humano, que es como la primera alarma que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo que pasa es que muchas veces la persona, con el continuo pecar, esa conciencia puede irse acallando o hasta incluso puede cauterizarse. Por eso, si esta conciencia no nos marca que hemos hecho algo incorrecto, lo más preciso es acudir a la palabra de Dios, la que nos puede marcar con absoluta precisión lo que es la voluntad de Dios y si lo que estamos haciendo es quebrantarla o no. Bien, en la primera pregunta que me respondías, hablabas de la infracción, y esta infracción de la ley, como te decía, era en cuanto a Dios. Es decir, que en la definición del pecado, más allá de lo que yo piense o no piense de pecado, todo depende de Dios. Pero también me decías en la segunda respuesta, me respondías, este concepto de pecado y que la persona cuando peca su conciencia se cauteriza, es decir, no es consciente del pecado. Yo te pregunto de una forma práctica, hoy en día la sociedad, ¿qué pecados practica en los cuales para Dios son pecados y en la práctica el ser humano no los considera como tal? Bien, cuando pienso en esa pregunta se me vienen a la mente dos cosas muy simples y muy comúnmente practicadas. El primero lo comentaba recién, que es la mentira, donde tal vez las personas en una primera impresión te van a decir que es incorrecto, pero es muy habitual, a tal punto que el autor de Proverbios dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y cuando vemos en la sociedad es muy común la mentira. Los niños les mienten a veces a los padres a los niños, entre los esposos se mienten, hay veces que le mentimos al Estado, le mentimos a veces a nuestros profesores, hasta tenemos mentiras piadosas, como si mentiras buenas, ¿no? Es muy común eso, pero la palabra de Dios cuando instituye los 10 mandamientos, dice en Éxodo 26, que no debemos mentir, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Así que es claramente algo que la sociedad ha aceptado, pero que Dios lo llama como pecado. Otro pecado comúnmente aceptado son las relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio, que es en el cual Dios lo ha creado. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces, para este mundo es muy común la práctica de tener relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio, a tal punto que incluso hoy se habla de matrimonios abiertos, donde la fidelidad, que es un valor importantísimo en el matrimonio, en el concepto de Dios de matrimonio, ha sido o está siendo cada vez más dejado de lado. Así que por eso creo que es importante volver a entender lo que realmente Dios nos marca por la Biblia, que es pecado, y no entrar a relativizar como lo hace el hombre. Fíjate que Dios a través del profeta Isaías dice allí en el capítulo 5 que en los postreros tiempos, en los tiempos en los que vivimos actualmente, sí van a cambiar las cosas. A lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Y hoy vemos en la sociedad ese cambio absoluto de valores respecto de lo que Dios ha establecido en la palabra. Bien, Gabriel, seguramente estarás de acuerdo conmigo en que no hay un cuadro que presente más la inocencia que un niño recién nacido. Cuando uno ve a un niño en los primeros meses o los primeros años, ve la inocencia pura. Ahora, con este concepto y el concepto de pecado que explicaste, ¿cómo es que se entiende el Salmo 51:5? Dice el salmista, he aquí, en maldad he sido formado. Y también dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo entiendo o cómo tenemos que entender este versículo a la luz de lo que has explicado? Bien, este versículo está haciendo referencia a lo que conocemos como el pecado original, que es cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva,
cometieron el primer pecado de desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Si bien Dios nos creó en perfección a nuestros primeros padres, ellos pecaron y esa tendencia a pecar, esa naturaleza que se corrompió en ese momento, se ha ido transmitiendo de generación en generación a todos los seres humanos y por eso es que tenemos la tendencia o la inclinación en nuestra naturaleza hacia el pecado. Y como vos comentabas recién, eso lo podemos ver también en niños. Yo soy padre y a mis hijos no les he enseñado a mentir, sin embargo hay veces que mienten para protegerse de cosas que han hecho. También a mis hijos, si bien uno les enseña a compartir, todo aquel que tiene niños chicos saben que por naturaleza no les gusta compartir y les gusta tener todo para ellos. Esto es un poco lo que heredamos de nuestros primeros padres y es lo que hace referencia a David. Bien, por un momento dejamos los chicos y nos concentramos en las personas grandes. Vos decías que el pecado era infringir la ley. Ahora vamos con este ejemplo. Una persona adulta que toma la iniciativa de hacer lo que bien le parezca. Es decir, alguien que se siente libre y por eso hace lo que quiere. ¿Por qué la Biblia lo considera como un esclavo si a la luz de la sociedad o a la luz de lo que pueda pensar yo es libre? Bien, para eso quisiera compartirte un versículo. El mismo Señor Jesucristo habló acerca de eso. Dice Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí tenemos que entender qué es la esclavitud. El esclavo en la antigüedad era alguien que era posesión de otra persona era su dueño. El esclavo no tenía voluntad y no tenía posibilidad o no tenía opción de hacer lo que quisiera, sino que tenía que hacer lo que era la voluntad de su amo. Cuando Jesucristo habla de que el que hace pecado, esclavo es del pecado, está diciendo que todo aquel que peca es poseído por el pecado o es, por así decirlo, el pecado es nuestro dueño. Y esto hace referencia a que el ser humano no tiene la capacidad de resistir esa tentación, no tiene la capacidad de resistir esa inclinación hacia el pecado. Por eso es que el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, lo único que puede hacer es pecar en sus diferentes formas. Y podría haber alguna persona que sea honorable o bien vista a los ojos de la sociedad y que él no se sienta catalogado de esta forma y pueda decir yo de ninguna forma soy esclavo del pecado. Pero recordemos que pecado son cosas tan simples como mentir, como tener un mal pensamiento, como no ayudar a una persona cuando está en mis posibilidades ayudar. Entonces, bajo esos conceptos tan simples, todos somos pecadores y recurrentemente caemos en esa clase de pecados. Por eso es que decimos somos esclavos del pecado, aquellos que por supuesto no han creído en Jesucristo, porque lo único que pueden hacer es seguir pecando. Bien, anteriormente hablamos que nacemos en pecado, es decir, el pecado está en nuestro ADN y como bien lo ejemplificaste, nadie nos enseña a pecar. Hablamos también de que somos esclavos del pecado, es decir, que no podemos dejar de pecar. Y ahora te pregunto en cuanto a esto, ¿qué consecuencias tiene el pecado en nuestra vida? Bien, primeramente decimos que Dios cuando creó a nuestros primeros padres, los creó y Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Dios, para vivir en permanente relación con su Creador. Y el pecado lo que hace es rompe esa relación, rompe esa comunión, por lo cual el hombre no puede estar completo alejado de su Creador, por lo cual la primera consecuencia del pecado es no poder vivir en la plenitud para la cual Dios nos creó. Y es por eso que vemos en el hombre esa falta de propósito en la vida y ese vacío que sienten las personas y que tratan de llenar de diferentes formas, ¿no? Hay veces que con vicios, hay veces que con trabajo, a veces hasta con cosas lícitas, ¿no? Pero el hombre tiene ese vacío en el corazón porque fue pensado, fue diseñado por Dios para vivir en comunión con Él. Entonces, la primera de las consecuencias, decimos, es no poder tener la plenitud de vida que Dios creó por estar en comunión perfecta con Él. Pero también hay consecuencias
de mi pecado que me afectan directamente a mí, y también hay consecuencias por vivir en una sociedad corrompida, vivir en una sociedad donde todos los seres humanos pecamos, donde hay veces que el pecado de otro me afecta a mí, o a veces que mi pecado termina afectando a otros. Y cuando vemos la sociedad en la que vivimos, vemos que hay una decadencia continua, vemos que cada vez más se pronuncia el pecado en la sociedad, y eso nos termina afectando a todos. Pero quiero remarcar y resaltar la principal de las consecuencias del pecado, que es la condenación eterna, ¿no? Dios ha provisto un medio de salvación para esta problemática universal que padece el hombre, que es el pecado, pero si no logramos solucionarlo por medio de la cruz de Jesucristo, no queda otro remedio que una condenación eterna. Y esto es la peor y más grave de todas las consecuencias del pecado, más allá de lo que tengamos que vivir en el presente. Gabriel, yo te hago una pregunta. ¿Cuán grave es el pecado delante de Dios? Bien, para responder a esa pregunta primero hay que entender cuán santo es Dios. Y cuando pensamos en Dios, generalmente las personas lo suelen imaginar como aquella persona mayor de barba que es bonachona, pero dista bastante de lo que es Dios. Y Dios es santo, y esto significa que Él está alejado del pecado. Pero hay un pasaje en la Escritura que me gustaría leer porque resalta y remarca este hecho de la santidad de Dios. Dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Era muy común en la cultura judía el repetir para enfatizar algo. Pero además aquí lo importante es quién está enfatizando eso. Lo están enfatizando ángeles, seres creados por Él, que están en absoluta santidad, por eso es que pueden estar en la presencia de Dios. Y ellos son los que están enfatizando esta característica de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Lo están magnificando, remarcando, resaltándolo por sobre otras cosas. Por eso es que tenemos que entender que Dios es realmente apartado del pecado. Y cuando pensamos en esto, la sociedad, como decía recién, tal vez uno no se puede sentir pecador porque alguna vez he mentido. Yo no me catalogo pecador porque alguna vez tuve un mal pensamiento. ¿Quién no lo tuvo? Pero esa medida de tal vez pensar que como muchos hacemos algo no es tan malo, es distinto para con Dios. Nuestros primeros padres pecaron simplemente por desobedecer un mandamiento muy simple: no comerás de este fruto. Ese acto de rebeldía, como decíamos al principio, de quebrantar, de sobrepasar los límites que había puesto Dios, para Dios es pecado. Y cualquier cosa que tal vez nosotros decimos que es simple, que no debería ser considerado como tal, pero Dios es tan santo que cualquier infracción de su ley es pecado. Y es tan grave este problema para Dios que desemboca en aquellas personas que no lo solucionan en una condenación eterna. Por supuesto que Dios, en su amor por el hombre, provee una forma de salvarse, que es a través de Jesucristo, pero es tan grave este tema para Dios porque Dios es tan santo que lo que merece aquella persona pecadora, como lo somos todos, que rehúsa la salvación de Dios, es la condenación eterna. Gracias, Gabriel, por responder bíblicamente. Una de las cosas que, como decías, como sociedad hemos olvidado es la respuesta de la Biblia. Quiero terminar esta primera parte de la entrevista y darte unos minutos para que nos dejes un versículo o una reflexión para aquellas personas que nos están viendo. Bien, quisiera dejarles Juan 3:17. Dice este versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando pensaba en este tema del pecado y cuando hablamos este tema con las personas, generalmente las personas tienden a cerrarse, tienden a defenderse, porque no es un tema que les agrade.
me estás diciendo pecador a mí. Se sienten como condenados por uno. Se sienten como condenados por la palabra de Dios. Pero por eso que pensaba en este versículo, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por Él, por su obra en la cruz. Por eso es tan importante que Jesucristo manifieste, nos haga ver realmente cuál es nuestra condición de pecadores, y para ser pecadores, como hemos explicado, no hace falta cosas tan graves como haber matado a alguien. Con cosas tan simples como mentir somos catalogados frente a un Dios santo como pecadores, pero Jesucristo no vino a señalarnos, no vino a condenarnos, sino que vino a morir en una cruz cargando todos nuestros pecados para que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados tenga perdón y tenga vida eterna. Así que recordemos este versículo. Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y simplemente hablamos de este tema del pecado para que veamos en Cristo la oportunidad de salvación.